Bueno muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso entonces con este primer video de nuestras técnicas de pinceles. Recuerden que vamos a hacer entonces el ejercicio de pincel sketch. Acá lo estamos viendo en la parte inferior. La idea es obtener este mismo resultado a través de una imagen que ya hemos seleccionado previamente, algún tipo de retrato o algún tipo de fotografía, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta etapa del video tutorial. Recuerden que, como les he dicho en la parte anterior, traten de usar sus propias fotografías o en este caso traten de hacer una buena elección a nivel de imagen. Recuerden que eso es un porcentaje muy alto del éxito del ejercicio, saber elegir una buena imagen de una buena calidad, con una buena composición. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿cierto? Para este caso entonces vamos a necesitar un retrato. Yo tengo aquí una serie de imágenes que me bajé con antelación. Ustedes ya saben un poco, ahorita vamos viendo qué tipo de imagen van a elegir para sus ejercicios. La idea es que elijan un retrato. En este caso yo voy a elegir este retrato que me bajé ya de Arnold Schwarzenegger. Recuerden, aquí ya tengo mi Photoshop abierto y tengo esta imagen, que es una imagen que me encontré en internet, ¿sí? Es una simple imagen que da la coincidencia de que es una especie de dibujo a nivel de trazo de lápiz, con lo cual vamos a obtener un resultado muy bonito. Igual, de todas maneras, vamos a implementar el ejercicio también con una imagen a color para que vean un poco cómo funciona. Bueno, entonces, primer paso, el que siempre hemos tenido en cuenta, ¿cierto? Tenemos nuestro espacio de Photoshop ya creado con unas dimensiones. Recuerden que esas dimensiones pues las manejan ustedes personalmente. Tenemos nuestro juego de capas, tenemos una capa fondo y tenemos nuestra imagen retrato, ¿cierto? Nuestra imagen. ¿Y qué les he sugerido siempre? Trabajemos sobre copias, no trabajemos sobre nuestros originales, pues porque obviamente posiblemente en algún momento lo vayamos a necesitar de vuelta, ¿sí? Entonces, para trabajar con copia, nos paramos en la capa que vamos a trabajar, le vamos a decir control J, ¿sí? Entonces ya tenemos una copia, ya podemos venir y apagar nuestro original, ¿sí? Lista nuestra primera parte. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para definir nuestro pincel sketch? Recuerden que este curso es el de definición de pinceles personalizados. Entonces voy a apagar momentáneamente mi retrato, mi copia de Schwarzenegger. Tengo mi lienzo en blanco y lo que vamos a hacer es un paso muy sencillo, ¿sí? Ustedes van a elegir la herramienta pincel, ¿sí? Miren, acá lo estoy seleccionando, acá lo estoy mostrando. Seleccionamos el pincel, ¿sí? Vamos a crear, miren acá en la parte inferior, una capa nueva, ¿sí? Y a esta capa la vamos a llamar pincel. Listo. Tenemos nuestra capa en blanco, la vamos a llamar pincel. Posteriormente, si ustedes miran acá en la parte superior, yo acá puedo ver la configuración de los pinceles, ¿sí? Miren que acá tengo el pincel, acá tengo el tipo de trazo del pincel y acá tengo las propiedades del pincel. Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, obviamente, miren que acá tengo como unas formas de pinceles. Voy a ir a mis pinceles generales. Necesito un pincel totalmente rígido, liso, que me haga un trazo continuo. Hagan de cuenta que va a ser como un trazo de lapicero, sin nada de bordes difuminados. Lo queremos que sea muy sólido. Entonces acá en la dureza del pincel pues lo dejamos sólido. Y en el tamaño le vamos a poner un tamaño de 4 píxeles. ¿Sí? Miren que acá le puse 4 píxeles de tamaño de mi pincel, le va a dar enter, ¿cierto? Ahora bien, estamos en esta parte y acá les voy a dar un tip, ¿sí? Miren, cuando empecemos a hacer ese trazo, traten de hacer un trazo muy abstracto, ¿sí? Pero sin salirse de los bordes del marco, ¿sí? De este marco blanco, sin salirse de él ni saturar en esos bordes para que después el pincel no nos quede como con esos bordes rectos que después nos va a hacer como un efecto no muy real en el sketch, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes empiecen a hacer ese trazo aleatorio, miren por ejemplo, acá estoy simplemente rayando, improvisando, ¿sí? Pero en ningún momento me estoy yendo a mis bordes ni que mi trazo quede por fuera de mi área de trabajo, ¿sí? Esto es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Una saturación de un trazo
¿sí? Lo voy a dejar hasta ahí, sin que miren, nunca en ningún momento, bueno, a excepción de esta parte, pero pues puede funcionar con esa excepción, nunca saqué mi trazo del marco, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque como este trazo que acabamos de ver lo vamos a convertir en un pincel, si él lo dejamos, si saturamos el trazo pegado a los bordes, pues nos van a quedar esos bordes rectos, con lo cual no van a quedar como muy orgánicos, muy reales, que digamos, ¿cierto? Entonces hacemos este trazo, lo voy a retocar un poco, simplemente para saturarlo más. Recuerden ser muy abstractos, entre más direcciones cambien, pues obviamente el trazo va a ser mucho más bonito, ¿sí? Entonces lo voy a dejar de esa manera, listo. Ya tengo un trazo, mírenlo acá en mi capa pincel, voy a apagarla, prenderla, y es un simple trazo, ¿sí? Si yo lo muevo, miren que eso es simplemente, perdón, es una figura. Tenemos entonces ahora que vamos a convertir todo ese rayón, toda esa forma en un pincel predeterminado. ¿Y por dónde se hace eso? Venimos acá a nuestra parte superior, ¿sí? A nuestro menú superior. Ustedes saben, yo lo tengo en inglés, a ustedes posiblemente les aparezca en español. Entonces vamos a venir acá donde dice Edit o Edición. Le vamos a dar clic, nos despliega este menú de opciones. Y hay una opción, ustedes la miran acá en la parte inferior, en la parte de la mitad, que se llama Define Brush Preset, definir pincel, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic ahí, definir pincel, y él me muestra ya este nuevo panel y él me dice que le quiere asignar un nombre a ese pincel. ¿Y qué nombre le voy a dar? Pues el nombre que le hemos dicho al ejercicio. Vamos a decir que se llama Sketch. Y miren que él aquí me está dando un numerito. Él me dice, vea, este pincel es el 1920. ¿Sí? Ya van a ver en la galería de pinceles que lo podemos buscar o por el nombre, Sketch, o por el número, con lo cual entonces miren la forma que él va a obtener ese pincel, ¿sí? Entonces vamos a llamar Sketch, quedó en la casilla 1920, le vamos a decir OK, ¿sí? Y miren que inmediatamente, como yo tengo seleccionada mi herramienta pincel, ¿sí? Miren la forma que tiene mi pincel, ¿sí? Miren la forma, voy a apagar aquí un momento la capa, voy a crear una capa nueva y miren el pincel, ¿sí? Y si yo le doy clic, pues miren que él me hace ese trazo, control Z para devolverme. Entonces voy a deshacerme de esta capa de nuevo, no lo necesito, era solo para mostrarles cómo es el trazo. Listo, ya tenemos nuestro trazo. Esta capa pincel ya la podemos apagar, no la podemos llevar por acá para abajo, ya tenemos nuestro pincel creado, no la necesitamos para nada más. Ahora bien, volvemos a nuestro retrato, ¿sí? Y vamos a encenderlo. Este es nuestro retrato, ¿sí? Nuestro retrato, pues obviamente se está viendo en su totalidad. Y aquí donde vamos a hacer un elemento, perdón, un efecto de trazado sketch de la siguiente manera. Entonces, venimos a nuestra capa, ¿sí? A nuestra capa del retrato y le vamos a dar una capa, una máscara de recorte, perdón, ¿sí? Entonces venimos acá, le vamos a decir que nos haga una máscara de recorte. Esperen muchachos, yo agrando un poco estos thumbnails para que veamos mejor. Ahora sí, tengo el retrato, ¿sí? Miren que este es el retrato, tengo mi máscara de recorte. Recuerden que esto ya lo hemos trabajado, la máscara de recorte en blanco me deja ver todo lo que hay dentro de la imagen. Si esta máscara estuviera en negro, pues no me mostraría lo que está en la imagen, o sea, está oculto. ¿Qué vamos a hacer entonces para eso? Nos paramos, le damos clic en la máscara de recorte, le vamos a dar control I para invertir nuestra máscara y miren que se puso en negra. Y recuerden que cuando está en negro, esta información de la imagen está oculta, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos nuestros dos pasos. ¿Cuáles dos pasos? Crear el pincel, ¿sí? Y posterior a crear el pincel, pues utilizamos nuestra imagen y le pusimos una máscara de recorte y está totalmente. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a develar nuestra imagen? Con el pincel que acabamos de crear. Entonces venimos, seleccionamos el pincel, abrimos acá nuestro menú de pincel y recuerdan que el de nosotros se llamaba 1920. Mírenlo, acá lo tengo, 1920. ¿Sí? Y miren que es la forma, pero la forma está supremamente grande, ese no es el efecto o el resultado que quiero obtener. Y si ustedes miran, miren que mi pincel acá se llama Sketch, él me hizo como una especie de trazo, pero
el trazo está muy consecutivo, ¿sí? Entonces está muy saturado, no quiero que sea tan saturado. ¿Para qué? Para que cuando yo dé clic por sectores me vaya develando de a pedazos y no me haga como un trazo tan grueso. Lo otro, también vamos a modificar las características del pincel para que cuando demos clic, él también cambie tanto de tamaño, ¿sí? Que si le doy clic una vez esté de este tamaño, si le doy clic otra vez ya está de tamaño, pero a la vez ya rotado un poco, ¿sí? Entonces vamos a hacerle todas esas características como de dinámica de pincel. Ustedes pueden ver aquí tenemos esta carpetica que es como con un pincelito, a veces también la podemos encontrar en este panel de opciones, ¿sí? Entonces le vamos a decir clic y él nos abre este panel de configuración. Entonces miren, tengo mi pincel Sketch que ya lo creé seleccionado, ¿sí? Y él me dice, vea, este es el tipo de trazo que va a hacer ese pincel. Y como les digo, la idea no es que ese pincel sea tan saturado. Entonces, ¿qué vamos a venir a hacer? Vamos a elegir esta primera pestaña, ¿sí? Brush Type Shape. Y en Brush Type Shape le vamos a decir que nos separe las formas. Miren que acá dice Spacing, muevo este valor y miren que en mi previsualización él ya me está separando el pincel, la forma, ¿sí? Entonces si lo saturo, lo hago muy junto o si lo distancio, ¿sí? Entonces la idea cuál es, más o menos esta distancia, separar mi objeto a esta distancia. Una vez hemos separado esa distancia, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren que si ustedes miran, está muy estático, todo está como en la misma dirección, ¿sí? ¿Qué queremos que haga eso? Que no, que cada vez que yo dé clic, esa forma vaya rotando. Entonces nos venimos a esta segunda opción, dinámicas del trazo, Shape Dynamics, ¿cierto? Y acá tenemos tres opciones, ¿sí? El tamaño, el ángulo, y este es como una especie de redondeado, ¿sí? Como una especie de distorsión. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, dinámicas del trazo, le decimos, cámbiame por favor el tamaño, ¿sí? Hágame diferentes tamaños. Entonces miren que acá empezó uno más chiquito, uno más grande, más grande, más grande, más grande y otra vez chiquito, chiquito, ¿cierto? Pero aún siguen estando todos en la misma dirección. Ahora bien, le vamos a decir a este que dice Angle Jitter, ¿sí? Entonces miren que ahí comienzan como a rotar en diferentes direcciones y va a quedar como con diferentes trazos, perdón, con diferentes posiciones el trazo, ¿cierto? Entonces, miren esa configuración que le hice, creo que con eso es más que suficiente, no creo necesario hacerle más modificaciones, guardo este panel, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Todavía está muy grande mi pincel, voy a venir aquí en la configuración del pincel y le voy a bajar un poquito el tamaño, lo voy a bajar mucho, vamos a ponerle algo como esto, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué paso vamos a hacer? Recuerden de nuevo nuestra imagen de Schwarzenegger tiene una máscara de recorte, la máscara de corte está en negro, ¿qué quiere decir? Que todo está oculto y para poder develar parte de esta imagen, ¿qué tenemos que hacer? Que sea color blanco, en ese caso entonces elegimos el pincel, ya tenemos la forma del pincel, cercioramos que esté en el color blanco, nos cercioramos que estemos parados sobre la máscara de recorte y ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a dar clic, ¿sí? Entonces voy a empezar, por acá más o menos está el rostro de Schwarzenegger, le voy a dar clic, miren que ahí le di un clic, se empezó a revelar algo, miren que también modificó el tamaño de mi pincel, doy clic, vuelve y me sale otro trazo, ¿sí? Doy clic, 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 creo que está muy grande mi pincel, le voy a bajar un poco el tamaño, creo que voy a bajarle hasta 1200, ¿sí? Sigue estando muy grande, vamos a bajarle un poco más, pongámoslo aquí a 8900. Listo, ahora sí está mucho mejor. Entonces miren que ahí comencé a develar mi imagen, ¿sí? Me voy a acercar un poco. ¿Qué es lo bueno de este pincel? Que si ustedes ven como el pincel está en blanco, lo estoy develando, pero yo puedo invertirlo. ¿Qué debo hacer? Simplemente cambio el color y vuelvo y empiezo a dar clic y miren que comienzo a ocultar de nuevo, ¿sí? Entonces de nuevo lo voy a poner en blanco, voy a comenzar a hacer clic, clic,
¿Cuál es la idea también del truco de este ejercicio? Que estos bordes, los contornos no queden tan definidos por saturar tanto el pincel. Lo único que vamos a saturar por lo menos es, digamos, esta parte a nivel de los ojos, ¿sí? Que es como lo donde nos agarra más fuerza nuestra imagen, ¿sí? Vamos por acá a pulir un poco el mentón. Voy a invertir para ocultar unas porciones que queda muy saturado. De nuevo. Como les digo, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que ustedes sean muy... Por ejemplo, aquí solo voy a saturar el rostro, ¿sí? Y de nuevo voy a invertir para quitar algunos segmentos. Bueno. Entonces, muchachos, ¿qué pueden ver ustedes ahí? Miren. Ya tenemos una especie de ejercicio a nivel de sketch. Vamos a poner nuestra imagen por aquí más pequeña, ¿sí? Miren que es muy similar. De esta manera obtenemos nuestra especie de ejercicio sketch, ¿cierto? Bueno, denme un segundito. Bueno, entonces voy a minimizar esto. Vamos a salir de pantalla completa, ¿sí? ¿Cuál es el truco de este ejercicio? El tipo de trazo que ustedes hagan para el pincel, ¿cierto? Ese es uno de los tips que tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es el otro tip? El tipo de imagen que elijan, ¿cierto? En este caso yo elegí una imagen que era un dibujo, funcionó muy bien, pero esto también funciona para fotografías, no necesariamente tiene que verse como un trazo de dibujo. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente, de nuevo, pero con otra imagen. Déjenme, yo selecciono por acá una imagen, vamos a traernos a nuestra chica para el ejercicio. Voy a apagar la chica, perdón, voy a apagar nuestro retrato anterior. Miren que tenemos la foto de la chica. Ya tengo el pincel creado, el pincel sigue estando en mi biblioteca, no tengo que volverlo a hacer. Entonces lo que voy a hacer es, le doy clic a mi chica, a mi retrato de la chica, le doy una máscara de recorte. Recuerden, máscara de recorte en blanco se está viendo, máscara de recorte en negro es lo que no se está viendo. Entonces le doy clic, control I para invertir, y de nuevo selecciono mi pincel. ¿Sí? Miren que ahí está seleccionado todavía en mi banco de pinceles, está en blanco. Me cercioro que estoy parado en la máscara de recorte y comienzo a dar clic. ¿Sí? Miren que es súper importante la dinámica del trazo también. ¿Para qué? Para que cuando yo dé clic también me cambie el tamaño y la disposición de los trazos, ¿sí? Entonces voy aquí y aquí ya simplemente voy a saturar un poco acá el rostro, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, que también nos funcionó con una imagen a color, ¿cierto? Tenemos dos resultados, los dos tipos de resultados diferentes, y tenemos a Schwarzenegger, tenemos a nuestra chica a nivel de imagen a color, ¿cierto? Bueno, muchachos, esto sería todo por la parte de pincel sketch. Nos vemos en el siguiente módulo donde ya vamos a ver el pincel texto, ¿sí? Muchas gracias por su atención, espero que les vaya muy bien con sus ejercicios y para adelante espero ver unos grandiosos resultados. Bye.